Mi nombre es Margarita Rueda, soy historiadora del arte de la Biblioteca Nacional del Perú. Les damos la bienvenida a la quinta sesión del programa de Historia del Arte Peruano, bajo la modalidad virtual. El programa tiene por finalidad generar un espacio de reflexión en torno al arte peruano y sus principales manifestaciones desde un enfoque histórico-cultural. Pero antes de presentar a nuestra expositora, vamos a recordarles a ustedes que por favor pueden hacer sus preguntas de la siguiente manera. A los que nos siguen por la plataforma Zoom, pueden escribirnos sus preguntas en el chat y quienes nos acompañan por el Facebook mediante los comentarios. Y agradeceremos que sus preguntas sean breves y precisas. Y ahora sí presentamos a nuestra expositora, que es la doctora Patricia Victorio. Ella es licenciada en arte en San Marcos, en la Universidad de San Marcos, licenciada en educación de la Universidad Cayetano Heredia, magíster en arte peruano y latinoamericano y candidata en doctora de historia del arte en la unidad de posgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y actualmente es directora del Departamento Académico de Arte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la misma universidad. Es docente asociada del Departamento Académico de Arte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de San Marcos, docente de la Maestría de Historia del Arte en la unidad de posgrado y de la misma universidad y miembro del Instituto de Investigaciones Humanísticas. Ha publicado artículos de su especialidad en la revista del Museo Nacional de Letras, en Escritura y Pensamiento, Alma Mater, Revista Teológica Linense, Pacarina del Sur, Revista Cultural del Pensamiento Crítico Latinoamericano y entre otros. Y es autora de un libro, Seda y Oro para la Gloria de Dios. Y a continuación le damos la bienvenida a la doctora Patricia Victorio, quien nos presentará la conferencia Esplendor para la Majestad del Señor, los ornamentos litúrgicos de la capital del Reino del Perú. ¿Así, Patricia? Hola, buenas noches. Agradezco la invitación de la Biblioteca Nacional a presentar este trabajo, esta investigación sobre los ornamentos litúrgicos dentro de este programa de Historia y Arte peruano. Es muy importante para mí compartir esta presentación con ustedes porque creo que es el momento de apreciar nuestro patrimonio textil, que no está integrado solamente por piezas que corresponden al arte del Perú antiguo, sino que se trata más bien de una continuidad que ha sobrepasado los 5.000 años. Voy a comenzar a compartir mi pantalla para poder ver esta presentación que he preparado para todos. Entonces, perdonen, ahí está. El tema que nos reúne ahora es Esplendor para la Majestad del Señor, los ornamentos litúrgicos en la capital del Reino del Perú. Y para empezar, entonces, creo que debemos hablar primero de qué son los ornamentos litúrgicos. Y por ornamentos litúrgicos entendemos aquella vestimenta que usan los sacerdotes para oficiar la ceremonia más importante, que es la misa. Los ornamentos litúrgicos son varios y todos ellos derivan del antiguo traje civil romano que se usó, digamos, desde la antigüedad hasta más o menos el siglo VI. Y luego, cuando ya se impone el traje de los bárbaros, se deja de usar de modo común y se reserva simplemente o se reserva solamente para estas ceremonias. Dentro del, digamos, dentro del conjunto de ornamentos litúrgicos que recibe el nombre de terno, vamos a encontrar varias piezas o varias prendas, ¿no? Dentro de este conjunto está, por ejemplo, la casulla, que es el vestido más importante de la liturgia católica, como podemos leer en esta diapositiva, por su función, simbolismo y estética, pues es la prenda que se usa para la celebración del sacrificio de la misa, pero va sobre todas las demás prendas. Esta, digamos, la casulla
deriva de la planeta o pianeta, o la pénula también, que era más bien un aditamento profano. Entonces, de todos los ornamentos, nosotros vamos a ver específicamente la casulla, porque obviamente, dado el tiempo que tenemos, es mejor centrarnos solamente en una prenda. A lo largo del tiempo, la casulla sufrió una serie de transformaciones. Acá tenemos un esquema básico de lo que era la casulla, y recibe ese nombre que deriva de la palabra casita, porque cubría todo el cuerpo, ¿no? Entonces su primera forma es prácticamente como un cono, y con el paso del tiempo comenzó a recortarse, hasta que durante el barroco se recorta, sobre todo en el caso español, y adquiere esta forma redondeada en la parte superior y en la parte inferior, de tal modo que aparenta la forma de una guitarra, que es como se conoce, ¿no? La casulla en forma de guitarra, y que caracteriza sobre todo pues, al siglo XVII y XVIII. Acá tenemos los dos modelos principales de casullas: la casulla romana, que tiene una espalda recta, y la delantera recortada, mientras que la casulla española, que es la casulla que tiene en forma de guitarra, es la que vemos a la derecha. Como pueden ver, estas prendas están totalmente bordadas, pero no es la única ornamentación que van a recibir las prendas. En esta ponencia también vamos a referirnos especialmente a aquellas prendas que son bordadas, porque el bordado es un arte que es especial, es una técnica superestructural que además la Iglesia decide que es importante para aquellas prendas que se van a usar en las ceremonias religiosas más importantes. En la casulla, que es la prenda que va sobre todas las otras, vamos a encontrar una zona principal que se denomina columna. Es decir, tenemos la casulla, que es recortada, ¿no? Esta es una casulla italiana que se encuentra en la colección de la Catedral de Lima. Se ha denominado la casulla de las palmeras por la ornamentación que presenta, y la zona más importante es la zona central, que es la columna. Además, esta columna va remarcada por unos galones, ¿no?, que marcan el espacio. Es importante tener en cuenta que además todas estas prendas se usaron continuamente hasta mediados del siglo XX, específicamente hasta la década de 1960, cuando se dio el Concilio Vaticano II y se definió que los ornamentos litúrgicos tenían valor por sí mismos y no necesariamente por la cantidad de ornamentación que presentaban. Por lo tanto, dejaron de utilizarse. Se guardaron, han permanecido ocultos en las cajonerías de las sacristías, y comenzaron a usarse prendas mucho menos elaboradas como las que tenemos en este momento. Es decir, prendas que pueden presentar una columna bordada. Muchas veces además esos bordados han sido trasladados de una prenda a otra, pero son hechos con telas mucho más delgadas, ya no son paramentos, ya no son rígidos. Entonces, hay muchas transformaciones que han sufrido las prendas que constituyen los ornamentos litúrgicos, pero eso no les ha quitado el valor, tanto simbólico como el trabajo que implica su confección. Para poder explicar claramente el tema, vamos a ver ahora cuáles son los materiales y las técnicas que se emplean para la confección de los ornamentos. En primer lugar está la seda. La Iglesia, a lo largo del tiempo, ha elegido los materiales más finos para la confección de estas prendas, y el material prescrito ha sido indudablemente la seda. La seda por varias razones.
por su calidad, por su suavidad, porque es difícil de conseguir, porque brilla, porque es muy cara, etc. Entonces, el material favorito de la iglesia es la seda. Y la seda ha quedado siempre, o en la mayoría de los casos, como el material para aquella parte del ornamento que queda a la vista. Luego está el lino. El lino, que además se relaciona con la sábana santa, el lino siempre ha sido considerado sagrado, se ha usado a lo largo del tiempo para hacer los manteles y todas estas piezas blancas como el alba y otras prendas que usa el sacerdote, porque está asociado a la pureza. Y en la confección de los ornamentos litúrgicos, el lino es muy importante porque forma parte de las entretelas, es decir, aquella parte, aquella tela que se coloca entre la seda y el forro para darle rigidez a la prenda. Y finalmente y lo aclaro bien, se podía usar el algodón como forro porque la iglesia indicaba que el algodón se podía usar siempre y cuando no quedara a la vista. Esto obviamente con el transcurrir del tiempo ha ido cambiando, pero no se consideraba digno que el algodón quedara a la vista. Como hemos mencionado, vamos a hablar de aquellos ornamentos bordados. Y uno de los principales materiales con los cuales se hacen los bordados, que reciben además el nombre del bordado erudito o bordado litúrgico, son los hilos entorchados de oro. Obviamente no se puede coser, no se puede bordar con un hilo de oro, pero sí con un hilo entorchado. Estos hilos entorchados requieren tener un alma, un interior de seda, sobre el cual se enrolla un hilo laminar de oro. Se podía usar hilos de oro, que son entorchados de oro, de plata dorada, y en algunos casos se usaba de cobre sobre dorado. Pero básicamente se usaban estos hilos de oro. Y luego tenemos, para que nos quede claro, cómo es el sistema constructivo del ornamento. Entonces tenemos acá el ornamento a la vista, ¿no? Tenemos acá el gráfico y tenemos la primera capa, que es la capa de seda, la segunda capa, que es la entretela, el forro y luego los acabados que están dados por estos galones. Las telas de seda podían tener estructuras variadas. Podemos encontrar los brocados, que incluyen un hilo entorchado de oro o de plata para formar los motivos, normalmente en el sentido horizontal, es decir, en el sentido de la trama. El damasco de seda, que forma los motivos usando solo hilos de seda, pero cambiando la frecuencia del cruce de los hilos para formar los motivos, como tenemos acá en la parte inferior. El moaré de seda, que una vez que la tela de seda está lista, se pasa por unos rodillos que a presión marcan la tela, como vemos allí. El raso de seda, que es brillante por una cara y por la otra es mucho más brillante. Y el terciopelo, que usa un tercer hilo al momento de hacer el tejido que forma esta pelucita. Entonces, esas han sido las principales telas que se han usado. No las únicas, pero sí las principales. Acá tenemos un ejemplo de una entretela de lino que además tiene una base de preparación y es de una casulla del siglo, digamos, entre fines del 17 y del 18, que nos permite ver que además esa base de preparación que se aplicaba es, ¿qué pasó? Es similar a, espérenme un ratito que tengo que salir de acá, no sé qué es lo que ha pasado. Disculpen, ahí está. Sí, tengo que volver a entrar ya. Disculpen, que es similar, digamos, a la base de preparación que se que se aplica sobre el soporte para pintar. Entonces, fíjense ustedes la cantidad de procedimientos y la cantidad de materiales que implica hacer un ornamento. Luego tenemos los acabados, que pueden ser los flecos, que son de hilos de plata o de oro, ¿no? Y los galones, que son una especie de blondas con las cuales
se marcaba el contorno de las prendas, ¿no? Para hacerlas mucho más vistosas. ¿Quiénes bordaban? Normalmente estamos acostumbrados a pensar que son las mujeres las únicas que bordan, y en realidad no es tan cierto. La mujer debía aprender a bordar y aprendía a bordar el ajuar para su casa, ¿no? La niña aprendía, le enseñaba a la madre, la tía, la abuela, pero recuerden también que no todas las mujeres se casaban y muchas de ellas ingresaban al convento. Y es en los conventos donde muchas veces se van a hacer estos ornamentos litúrgicos, es decir, manos piadosas, manos pías van a hacer estas obras. Pero también vamos a encontrar que en los talleres de bordadores se hacen casullas, se hacen ornamentos litúrgicos. Y prueba de ello, por ejemplo, es este cuadro que encontramos en el Museo Pedro de Osma, solo por poner un ejemplo, en donde se ve a la Virgen, una Virgen, ¿no? Con dos bordadores de casullas. De hecho, nosotros podemos encontrar una serie de ordenanzas en donde podemos leer a qué se dedica cada uno de los gremios, ¿no? En el gremio de bordadores, de acuerdo a las ordenanzas que hemos encontrado, sobre todo se dedican a hacer otras prendas bordadas como puede ser la vestimenta, los reposteros, etc. Pero aún así, también van a hacer ornamentos litúrgicos. Y finalmente tenemos el bordado, que debe quedar claro que los ornamentos litúrgicos podían ser bordados o no, y solo los principales son bordados. Dentro de las técnicas del bordado podemos encontrar diversas, ¿no? Y se engloban como, o dentro de la nomenclatura del bordado erudito o bordado eclesiástico, porque era hecho con materiales muy finos, es decir, hilos de seda o hilos de oro y plata, que ya sabemos que son entorchados. Entonces, las técnicas van a ser diversas. Una de las principales es el bordado al matiz o el pintado a la aguja. En Disculpa, este caso, perdóname, perdón, Patricia, ¿podrías volver a... Me están mandando la información. ¿Podrías volver a compartir tu pantalla? Sí, oh, porque no se te está viendo tu PPT. ¿se está viendo mi PPT? No, no se está viendo tu PPT. Oh, disculpen, es que no sé qué pasó y discúlpenme, por favor. No, normalmente no pasa esto. Voy a retroceder. Ahorita voy a mandar un mensaje al personal de informática sobre esto, ¿ya? Sí, no sé qué es lo que pasó, pero vamos a ver. Disculpen. Entonces fue más o menos acá. Ahora sí, Ahora sí. ahora Bueno, sí. creo que no habíamos visto las telas, las voy a explicar rapidito. Disculpen, no sé qué pasó cuando salieron esos garabatos en la presentación, creo que se movió todo. Bien, habíamos visto el sistema constructivo del ornamento, ya sabemos que tiene las tres capas, ¿no? La principal es la que queda a la vista, que son las telas de seda, que podían ser brocados, ¿no? En los brocados, como vemos arriba a la izquierda, tenemos un tejido en el cual hay un hilo de trama adicional que es de oro o de plata, ya sabemos las características que debe tener, y que forma el motivo que queda a la vista. Por una cara queda el motivo, por la otra cara queda flotante. Luego tenemos el damasco, que es una técnica que se hace solo con hilos de seda y que en el entrecruzamiento de hilos de trama y urdimbre vamos a tener que se modifica la secuencia para formar los motivos. Entonces, estas son las dos caras del damasco de seda. En una cara queda brillante el fondo, en la otra queda brillante la figura. Luego está el moiré de seda, que requiere tener la tela tejida, y una vez que está lista, se pasa por un rodillo que a presión le hace estas marcas que parecen manchas de agua. Y finalmente tenemos el raso, que tiene una cara brillante y la otra es mucho más brillante, que es la que queda a la vista.
y el terciopelo, que tiene un hilo adicional que forma esta pelusa, esta textura superior. Había mencionado también la entretela. La entretela es de lino normalmente, y las entretelas sirven para darle rigidez al ornamento. ¿Recuerdan la foto que vimos al principio de la casulla? Allí se veía que ambas caras caen rectas, y esto se debe a que existe esta entretela que normalmente tiene una base de preparación como tal, muy delgada, pero es de los mismos materiales con los cuales se hace la base de preparación para la pintura. Luego tenemos los acabados, ¿no? Los acabados pueden ser los flecos, ¿no? O los galones, que son esta especie de blonda que se pone alrededor. Bien, y bueno, ya había explicado el tema de quienes bordaban, ¿no? Estaban las manos pías, pero además, en muchos casos, y eso no lo había mencionado, los nombres de los bordadores no han quedado, porque lo que importa es que uno esté presente en la iglesia a partir de su trabajo, y no importa si la obra es o no anónima. Teniendo ese panorama claro, vamos a referirnos ahora al bordado. Y es importante mencionar que son muy pocas las investigaciones que tienen como objeto de estudio el bordado como práctica artística, a pesar del virtuosismo en su elaboración, la riqueza de los materiales con los que ha sido realizado, los temas y las implicancias sociales y económicas de su producción. El bordado, como ya lo había mencionado, es una técnica decorativa, es superestructural, es decir, requiere de que exista una tela previa, ¿no? Y a partir de puntadas se construye una figura. Habíamos mencionado que en las casas las niñas aprendían a bordar, pero ese es el bordado doméstico popular que aprendían todas, ¿no? Solamente las damas importantes o aquellas que ingresaban a los conventos, que venían de buenas familias, eran quienes hacían este bordado erudito o litúrgico, que es el favorito de la iglesia. Y dentro de este campo del bordado erudito o litúrgico, vamos a tener algunas variantes. Tenemos, por ejemplo, el bordado al matiz o pintura a la aguja, en el cual se hace el bordado con hilos de seda y se construyen las figuras puntada a puntada y usan tantos matices de color que, fíjense ustedes, la textura queda como si se tratara de pinceladas. A mano izquierda vemos las flores sobre este fondo blanco, y a mano derecha, en este fondo de una casulla para los días del Señor, podemos ver incluso las líneas de dibujo que todavía no han sido bordadas, ¿no? Luego tenemos el bordado sobrepuesto, llamado también de recorte o de aplicación. Este es un pequeño detalle en el que podemos observar, es muy temprano, es del siglo XVI, en el que podemos observar que se usan recortes de telas para llenar los espacios. Obviamente, como lo vamos a mencionar en un momento, las técnicas de bordado no se usan solas, no se usan independientemente, sino muchas veces se combinan las diferentes técnicas para dar un mayor realce a las prendas, ¿no? Luego tenemos el bordado a hilo tendido con hilos laminares que pueden ser de plata, de oro, ¿no? Donde lo que tenemos acá es que los hilos de metal, los hilos entorchados de oro o de plata, se extienden sobre el tejido y con pequeñas puntadas se fijan a la tela. El hilo entorchado de plata o de oro no atraviesa la tela de soporte del bordado, porque le haría un agujero muy grande. Entonces, estos hilos metálicos se fijan, se fijan mediante pequeñas puntadas de colores. Y es así como se hace este bordado a hilo tendido. Luego tenemos el bordado de realce, en el que se utilizaba originalmente pergamino,
Se recortaban las formas, se enrollaban con hilo metálico y luego esta forma creada se fijaba sobre la superficie del tejido. Y finalmente el bordado de relieve y de alto relieve, que en este caso está hecho sobre cartón y hace mucho más relieve, como podemos ver en la imagen, ¿no? Bien, entonces las técnicas de bordado normalmente no van solas, van combinadas para darle mayor vistosidad a la prenda. Acá tenemos un detalle de una casulla de fines del siglo XVIII, principios del XIX, en donde encontramos todas las técnicas, la pintura de la aguja, el delineado, el bordado de realce, etcétera, porque es lo común, es lo que podemos encontrar. Y a mano derecha podemos apreciar claramente cómo para crear mayor volumen no solo se utilizaban cartones, sino que muchas veces se podían poner rellenos de algodón, de fibra de camélidos, muchas veces de fibra vegetal, telas, etcétera, y sobre eso se realizaba el bordado para crear un mayor volumen sobre las prendas. En algunos casos también se pueden utilizar telas ornamentadas sobre las cuales se va a bordar. Es decir, no solo es suficiente los motivos que trae el tejido que se ha elegido para hacer la prenda, sino que además las formas se van a delinear con lentejuelas, con cordoncillos, etcétera, y se le puede aplicar también gemas de cristal, siempre para hacerlo más vistoso, ¿no? Todas las técnicas de bordado que he explicado vienen de Europa, ¿no? Pero los pobladores americanos no permanecieron simplemente recibiendo esa influencia. Sabemos claramente que nosotros hemos tenido una tradición textil amplísima que se inicia desde en Caral y en otros lugares muy tempranos, ¿no? El Paraí, en Huacaprieta, etcétera, 2500 antes de Cristo, es decir, casi 5000 años de antigüedad, ¿no? Pero esta manera de trabajar es europea, ¿no? Lo importante, lo interesante acá es que los pobladores no permanecieron sin hacer algún aporte, no fueron receptores pasivos. Ellos incorporan motivos locales como aves, flores, etcétera, pero también incorporan lentejuelas, pequeñas gemas de vidrio de colores, etcétera. Y entonces estos aportes se trasladan a Europa, a España, a través de España, recién a partir del siglo XVII. Entonces es interesante ver que nunca fuimos receptores pasivos. Ya para cerrar esta primera parte y poder ver las colecciones, vamos a mencionar los colores litúrgicos y la iconografía. La Iglesia también prescribe que hay determinados días que los sacerdotes deben vestir de un color determinado. Entonces, por ejemplo, tenemos que el rojo debe ser usado en la fiesta de Pentecostés, misa de Domingo de Ramos, Viernes Santo y las misas de los mártires, porque el rojo representa el fuego y la pasión, la sangre. Por ejemplo, la sangre derramada por los mártires. El morado, voy a bajar esto acá, el morado es usado especialmente para Adviento y Cuaresma. Y el morado, además, puede ser usado como un color de luto. Sin embargo, el negro, que es el color de luto porque es la ausencia de color, no puede usarse para Adviento y Cuaresma. Luego el verde se usa para el tiempo ordinario, es decir, para todos los días del Señor que no tienen una fiesta específica. Es decir, no celebran la Pascua, no celebran Navidad, no celebran Pentecostés, no. Entonces, para todos los días del Señor se usa el verde. Y luego está el blanco, que se usa para Navidad, Pascua, el nacimiento de Jesús, la resurrección, la festividad de la Virgen María. Y el celeste se incorpora recién a mediados del siglo XIX, cuando se da la aprobación del dogma de la Inmaculada Concepción de María y se autoriza a España y a sus colonias usar este color. Entonces, acá tenemos un poco
cómo son los colores. El amarillo, que es el color que me faltaba mencionar, es un color afín al verde y se usaba con él. Y el lamé, que puede ser plateado o dorado, se usaba con el blanco, ¿no? Podía combinarse con el blanco. Entonces ahora sí tenemos claro cómo son estos colores, ¿no? Bien, en cuanto a los motivos iconográficos que vamos a encontrar, son variados, pero todos ellos van asociados con tres temas importantes. El primero de ellos, obviamente, es el sacrificio de Cristo, es decir, el mensaje cristífero, ¿no? Todas ellas están dedicadas a Cristo. Podemos encontrar la cruz vacía, la imagen del Cordero triunfante, la imagen del Cordero sobre el libro de los 7 sellos, como vemos allí, que Cristo es el único capaz de abrir, ¿no? Están las flores que están dedicadas a María, que representan, por ejemplo, a la rosa de Sarón, la azucena, a la Virgen Inmaculada, y así sucesivamente las flores van asociadas con María. Los claveles, las lágrimas de María al pie de la cruz, y así hay toda una tradición que reconoce, ¿no?, el sentido de cada uno de estos elementos. Y finalmente están el mensaje eucarístico. Y el mensaje eucarístico está representado especialmente por la presencia de las uvas, las hojas de vid y la Eucaristía misma, ¿no? Entonces es bien importante, ¿no?, tener en cuenta que lo que vamos a encontrar especialmente van a ser estos elementos que pueden combinarse con otros, ¿no? Entonces las espigas, por ejemplo, representan el pan y el cuerpo de Cristo. Las uvas representan la sangre. Pero estos elementos no son puestos al azar en cada una de las prendas. Entonces, vamos a ver 3 colecciones importantes que son, digamos, las que yo he estudiado, pero que nos permite tener un panorama respecto a lo que es este arte en nuestro país, a lo que son los ornamentos litúrgicos bordados en la capital del Reino del Perú. En la Basílica Catedral tenemos prendas que han sido identificadas y que corresponden al siglo XVI, al siglo XVII, al XVIII, al XIX, y que están expuestas en el museo y también las podemos ver, si tenemos posibilidades, en el Palacio Arzobispal. Esta es la casulla de los apóstoles, es un modelo netamente español que presenta una columna en la cual se desarrolla con esta técnica del bordado a la aguja o de la pintura a la aguja, la presencia de los apóstoles, ¿no? Tenemos acá a San Bartolomé, todos trabajados de acuerdo a la iconografía cristiana. Esta casulla obviamente se usaba en el Día de los Mártires, de los Apóstoles y Pentecostés, ¿no? Es roja y en hornacinas bordadas está representado cada uno de los apóstoles con sus atributos. Acá tenemos la parte delantera donde apreciamos a San Juan Evangelista. Es interesante también recalcar que la zona más importante de la casulla es la espalda, porque cuando el sacerdote oficiaba la misa no le daba la espalda al altar mayor, le daba la espalda a la grey. Entonces, seguramente las luces del espacio incidían en las prendas y creaban brillo y se iban moviendo y hacían que la grey se sintiera mucho más identificada con la acción. Acá tenemos un terno, está compuesto ya, no tiene todos sus elementos, pero vemos la capa pluvial, que es propia para hacer las procesiones, ¿no? Llevar la cruz, por ejemplo. Está la casulla, un manípulo, que es una pequeña prenda que se llevaba sobre la mano izquierda, y el cubre corporal. Esta es un conjunto que corresponde al siglo XVII. Han visto ustedes cómo han variado los motivos, ¿no? Y sobre todo encontramos acá motivos que son de pequeñas dimensiones, ¿no? Incluso los elementos que presenta las lentejuelas son pequeñísimas.
Este es otro de los conjuntos de la Basílica Catedral de Lima, podríamos decir que es el más completo de todos, ¿no? Presenta la capa pluvial, los manípulos, la estola, una dalmática, que es la prenda que usan los diáconos, y la casulla. Este terno es del siglo XVIII y podemos reconocer allí la presencia de los roleos. En el capillo o escudo que presenta la capa pluvial está presente el pelícano, mientras que en la espalda de la casulla está presente el cordero. Acá tenemos los motivos principales del terno de raso blanco que acabamos de ver y que están asociados tanto a la Virgen María como al sacrificio de Cristo, ¿no? Está, por ejemplo, la imagen del pelícano que se pica, se abre el pecho para alimentar a sus polluelos, ¿no? Es una imagen cristífera por sí misma, para alimentar a los polluelos con su sangre. Y al centro está la imagen del Agnus Dei sobre la cruz, ¿no? Que muestra el sacrificio de Cristo y él como único capaz de abrir el libro de los 7 sellos, o de cerrarlo, ¿no? Una de las prendas más impresionantes, más bellas que tiene la colección de la Catedral de Lima es esta casulla denominada la casulla del triunfo de Jesucristo. Y es denominada así porque quiero que vean todos los elementos que presenta. En la parte inferior, esta es la parte inferior de la espalda, representa el corazón de Jesús flameante y al centro el Cordero Divino con la cabeza levantada, sobre él un ángel canéforo con una cesta, con los elementos de la Eucaristía y finalmente la cruz enjollada triunfante. Y en la otra cara, en la sección delantera, tenemos el corazón de María con las flores y la paloma que representa al Espíritu Santo. Acá tenemos algunos detalles, ¿no? Para que los puedan apreciar. Como había mencionado hace un momento, es importante tener en cuenta que se usan casi todas las técnicas para estos bordados, ¿no? El bordado de realce, el bordado a hilo tendido, el pintado a la aguja, etc. Y la aplicación de gemas de cristal. Esta es una casulla identificada como una casulla limeña, ¿no? Ya no tiene influencia europea, y lo que es más importante es que, si ustedes recuerdan, siempre las casullas tenían la columna marcada por los galones. Ya en este caso no está presente el galón, no, la columna es implícita, ¿no? Y las flores, las hojas, ¿no? Hojas de acanto que están relacionadas con el sacrificio, ¿no? Se mueven y forman, ¿no? Roleos, entran y salen, dándole dinamismo a la casulla. Estos son los detalles de la sección delantera. Bien, luego vamos a ver algunas prendas del convento de San Francisco el Grande. Acá tenemos una casulla en la que tiene simplemente bordada en la espalda, es una casulla de estilo italiano, en donde tenemos la cruz latina señalada por la presencia de estos galones, y al centro está inscrita una cruz griega con el IHS, que representa a Cristo, y luego las ramas que se abren y cierran, y en cada cruce encontramos las flores relacionadas con María. Entonces, siempre es este mensaje, ¿no?, que alude a Cristo, al sacrificio y a la Virgen. Acá tenemos otra, esta es una casulla del siglo XVIII, con influencia rococó. En realidad no sabemos su procedencia, no encontramos la documentación, pero es bien interesante porque los motivos principales son en la espalda, la presencia del corazón de Jesús y las rocallas. Y las rocallas son características del estilo rococó. Y las técnicas, bueno, ya las hemos mencionado, ¿no? Vamos a ver que asociada a esta casulla está esta capa pluvial, está extendida para que veamos su forma, es medio círculo. Esta zona de acá es la que pende en la espalda y forma el capillo, ¿no? Entonces están las flores, ¿no? Están todos estos elementos
y la presencia de las rocallas, que nos ayuda, digamos, a fechar. Las fechas se han logrado adscribir gracias a los motivos ornamentales que presentan las prendas. Acá tenemos una, sobre esta sí hay documentación, es del siglo XVIII, es la casulla de San Francisco Solano, que se mandó a hacer cuando se hace la ceremonia de beatificación de San Francisco Solano en el convento de San Francisco, y en la parte superior presenta, con la técnica de la pintura a la aguja, una imagen de San Francisco Solano al lado, es decir, como San Francisco de Asís. Acá al lado tenemos, bueno, un gráfico que nos ayuda a entender cómo se han desdoblado los motivos que son interrumpidos en ambas caras por la columna, ¿no? Este gráfico lo hizo una de mis alumnas, realmente es muy claro, ¿no? Tatiana Laurente lo hizo, me ayudó con eso, para poder demostrar, ¿no? Que nada es casual en la definición de los motivos que van a ornamentar una de estas prendas. Y un conjunto bastante completo también que tiene San Francisco es este dedicado a la Inmaculada. Y es interesante porque, bueno, presenta un bordado de alto relieve que es impresionante por el volumen, vimos un detalle al principio, pero también porque presenta la imagen de la Inmaculada, pero la imagen de la Inmaculada que está en la medalla milagrosa. Y eso también nos ayuda mucho a fechar la pieza. Ahí tenemos la imagen que está, la imagen de la Virgen, que está con sus manos extendidas y arrojando sus dones. Está el anagrama de María y la presencia de las flores, ¿no? María es asociada siempre con las flores y sobre todo con la rosa, ¿no? La rosa de Sarón, la rosa mística, el símbolo de pureza, que es la azucena, etc. Y finalmente vamos a apreciar algunas obras que tiene el convento de las Nazarenas Carmelitas Descalzas y que se exhiben en el Museo Señor de los Milagros. Acá tenemos una casulla del siglo XVIII, es la más antigua que tienen, probablemente, por lo menos en exhibición, probablemente haya alguna más, pero es bien importante porque toda la casulla presenta estas flores bordadas con hilos de seda, es decir, la pintura a la aguja, y el bordado de realce, ¿no? Ustedes pueden notar claramente cómo, ¿no?, la presencia de estas puntadas con hilos de seda crean la sensación de pinceladas. Toda la tela de soporte está bordada, el fondo está bordado con hilos plateados. Luego tenemos esta, que está dedicada a los días del Señor. Nuevamente encontramos la cruz formada por el galón, ¿no? Es una casulla que presenta en el centro el motivo que ya habíamos visto antes, que es el pelícano que se abre el pecho para alimentar a sus polluelos. Aquí sí se notan claramente los polluelos, está además rodeado de resplandores, y ustedes además pueden darse cuenta cómo, para incrementar el dramatismo, se trabaja con hilos de plata, con hilos de seda rojo, y todos los resplandores son dorados, ¿no? Se crea un mayor contraste. Y hay mucho movimiento, ¿no?, con la presencia de las ramas, las flores y todos estos elementos como las gemas de cristal que reflejan la luz. Uno de los ternos completos que tiene el convento de las Madres Carmelitas Descalzas es este, que es un terno morado hecho en muare de seda. Es interesante por varias razones, pero sobre todo porque tiene casi todas sus piezas, ¿no? Tiene 2 dalmáticas, el paño humeral, las estolas, que son un símbolo que usan los sacerdotes debajo de las prendas para poder oficiar la misa. Sobre todo lo demás va la casulla, tiene el manípulo, y descubrimos en el trabajo de conservación que debió tener una capa pluvial, como todos los ternos, pero que se había perdido
esta casulla, esta capa pluvial probablemente se perdió porque estas prendas, como son prendas de uso, se envejecen, se rasgan, les cae cera de vela, etcétera, envejecen, se echan a perder, y en los conventos normalmente muchas veces se reutilizan los bordados, ¿no? Esta capa pluvial se había usado junto con parte de una de las dalmáticas y se había creado un vestido para una imagen del Nazareno. Lo que hicimos en las labores de conservación fue rearmar la dalmática y recuperar el capillo de la capa pluvial. Bien, todas estas obras que hemos visto demuestran una profusa y bien organizada ornamentación, que en muchos casos prácticamente oculta el soporte. Están realizadas, como hemos visto, en base a racimos de uvas, a flores, hojas de acanto, espigas y muchos otros elementos de origen vegetal que están asociados al sacrificio de Cristo y a la Eucaristía. Es decir, tienen contenido simbólico. Los detalles, además, hacen que resalten los brillos tanto de los bordados como del fondo. Es bien interesante tener en cuenta que estas obras, que estas piezas, no se veían así como nosotros las podemos ver ahora. Es decir, no se veían quietas detrás de una vitrina. Estas obras, más bien, se veían en uso, se veían mientras el sacerdote oficiaba la ceremonia. Y la luz caía sobre ellas y se iban moviendo, ¿no? Enalteciendo la fe. Se ha aprovechado en todos los casos el contraste de las texturas y de los matices. Se ha además tenido en cuenta, como creo que han podido apreciar, la aplicación y correspondencia de las puntadas con la incidencia de la luz para este impacto visual que es tan importante, porque la luz juega un papel importantísimo, juega un papel protagónico. Es el elemento que resalta los ornamentos litúrgicos en general y estas prendas quedan destacadas por ellas, ¿no? El brillo natural de la seda y la reflexión de la luz sobre los hilos de oro y plata, además los colores que se han usado para los fondos que están relacionados con las festividades para las cuales estas prendas se usan, hacen que estas prendas sean realmente de primer orden. En realidad, acá tenemos varios detalles de este conjunto morado y ven estas marcas en la tela. Esas marcas son propias del moiré, no son manchas, ¿sí? Son propias del moiré y se deben específicamente a que la tela, una vez lista, ha sido sometida a estos rodillos de presión. Bien, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Discúlpenme por ese pequeño error, parece que yo marqué el lápiz sin darme cuenta y luego dejé de compartir, pero espero que tengan preguntas, que hayan podido apreciar la importancia que tienen estas prendas, no solamente para la iglesia, sino para el patrimonio textil peruano y para el arte virreinal en general. Gracias. Bueno, gracias a Patricia por la charla tan interesante que nos ha dado y de paso pues les informo pues que este es un trabajo pionero dentro de lo que es la historia del arte peruano en cuanto al acercamiento del estudio de la vestimenta desde el punto de vista artístico y además porque este estudio lo que aporta es que se rompe con el esquema también de ver de lo que es el esquema, de lo que se ve comúnmente el arte, como solamente el estudio de las bellas artes, es decir, pintura, escultura y arquitectura. Acá, en cambio, se está viendo lo que es el estudio de las artes utilitarias. Entonces, esto yo, como le dije anteriormente a Patricia, le felicito por este trabajo. Y entonces, acá le informamos a todos que nos están escuchando y siguiendo desde Bagua, Amazonas,
La Unión, Piura, Ica y Cusco. Y también desde los países como Colombia, Argentina o España. Y bueno, acá primeramente un usuario ha hecho la pregunta. ¿Se podría argumentar que los tejidos finos cumbi-inca tienen cierta relación con los bordados de las casullas litúrgicas? Y si es así, si existen elementos prehispánicos de decoración en estas últimas. Es una pregunta muy interesante, agradezco por ella. Por lo que yo he podido ver, y siempre es motivo de revisión, los tejidos cumbi que se hacen luego de la presencia española están hechos digamos, siguiendo sobre todo la tradición inca, con algunos aportes españoles. Hay eh, una pieza en el museo, en el Cusco, me parece que es en el museo de la universidad, que tiene bordado, pero yo particularmente, por lo que he visto, y conozco muchas colecciones, no solamente de Lima, sino de Cusco y de algunos otros lugares, no he encontrado elementos prehispánicos. He visto que la iglesia tuvo mucho cuidado en dejar, digamos, que se hagan ciertas cosas especialmente para la República de Indios, entre comillas, como la llamaron, y otras para la iglesia, ¿no? La verdad es que no he visto. Como les digo, he visto un uncu en el museo que tiene bordados, son diferentes, he visto detenidamente la pieza y he visto algunas otras cosas, pero no algo que me diga si pues en los ornamentos litúrgicos se encuentran. Eso no quiere decir que yo haya visto absolutamente todo y que en algún lugar podría haber, ¿no? Pero no, lo cierto es que no. Claro. Justo relacionándome a lo que tú estás respondiendo, estoy viendo que tú has podido investigar dentro de las colecciones de arte religioso que se encuentran en museos dentro de las iglesias, ¿no? En el caso de la Catedral San Francisco o la Iglesia de las Nazarenas. No sé si tú habrás podido ingresar a otros conventos donde tienes estos tipos de vestimentas, por ejemplo, que te digo, San Sebastián, las iglesias en barrios altos, y si es así, si has tenido facilidades, porque siempre hay el problema del celo de los sacerdotes en cuanto a estas colecciones. Eh, He visto, así me han abierto las puertas en la catedral, en San Francisco y en el museo, bueno, en las Madres Carmelitas Descalzas, ¿no? El Museo del Señor de los Milagros. He visto otras colecciones. Fuera de Lima he visto la colección que tienen los jesuitas en la ruta del barroco andino en el Cusco. He visto realmente los arcones, he visto las piezas, he visto la colección que tienen en el museo, perdón, no la colección, he visto varias de las piezas que tienen en el Museo Arzobispal del Cusco, que no están en exposición, y así, ¿no? No he visto las piezas que tienen en otras iglesias, pero he visto las de la Merced, por ejemplo. Y dime, ¿se ha podido encontrar documentación acerca de estas piezas? Si es que hay información dentro de nuestros archivos acerca de estas telas, o en todo caso importación de telas o producto de telas. ¿Hay documentación? ¿Has podido encontrar documentación basta o por lo menos de algunos, algo? En los inventarios, lo que yo he encontrado, que es muy poco realmente, es en las descripciones, por ejemplo, dicen, no sé, pues, terciopelo negro, o ¿no? Un conjunto verde, y no más. Entonces,
La verdad es que yo hice el trabajo después de revisar el archivo de la catedral, hice el trabajo a partir del análisis material. Yo usé tres técnicas para trabajar en las colecciones, que fue el análisis directo de las piezas, porque, bueno, yo trabajo textiles desde hace muchísimos años, entonces trabajé directamente con las piezas, el análisis textil, estructuras, materiales, etcétera, el análisis formal, ¿no?, de la pieza y el análisis iconográfico. Y comencé a hacer ascripciones a partir de ahí, a falta de información de archivo, porque especialmente para esas colecciones no había. Incluso cuando publicamos en el libro Señor de los Milagros la colección de tejidos del museo, no se encontró mucha información, salvo que muchas de estas piezas llegaron, ¿no?, al convento eh, cuando se expulsa por la expulsión de los jesuitas, ¿no?, porque había que terminar de revestir el templo. Pero hay muy poca información. Pero no es solamente a nivel de nosotros, ¿no?, acá en Lima, o no se ha guardado, no. En términos generales no hay mucha información. Habría que hacer más trabajo de archivo probablemente, pero Ya, también hay que investigar el material. Recordemos que el objeto de estudio del historiador del arte es la obra de arte en sí, ¿no? claro, claro. Sino que también tenemos el problema, como los arqueólogos o los historiadores, también de la documentación, ¿no? Sí. Vemos el objeto y podemos estudiarlo, pero también a veces nos encontramos con ese obstáculo de la documentación. Y ahí, ahí tenemos que plantear, como tú bien has hecho, ¿no?, ciertas planteamientos de cómo debe haber sido a través de la comparación, ¿no? Y lo otro, en cuanto a lo que has podido encontrar, documentación, acá justamente una persona me pregunta sobre si es que has podido encontrar nombres de los sastres o de las costureras que han hecho estas piezas, o en todo caso algún nombre de algún bordador conocido, si es que has podido detectar alguno de ellos. No, pero sigo en la búsqueda. Pero recordemos algo que sí es importante. Es obra pía. Es obra que se hace para la iglesia, entonces no importa el nombre. Es como cuando uno deja no sé, una limosna, un óvulo, no le pone el nombre, ¿no es cierto? Eso también es importante, tener en cuenta ese aspecto. Y algo que me parece importante que debemos tener en cuenta, yo mencioné que las prendas muchas veces envejecen, ¿no es cierto? Se echan a perder. Y entonces se recuperan los bordados, pero es importante tener en cuenta que cuando esa prenda está viejita, está rota, está ya muy maltratada, entonces se desecha. Pero como son prendas que están consagradas, es decir, han sido bendecidas en la mayoría de los casos, no la capa pluvial, no, pero en la mayoría de los casos son bendecidas, es decir, son sagradas, para que no caigan en usos impropios, se queman. Y Ujú. muchas veces se queman y se pierden, ¿no? Entonces, también es difícil fecharlas porque yo voy a contar una experiencia. Yo había analizado una capa pluvial negra, linda, no voy a decir dónde, maravillosa, y cuando fuimos a ver la colección, esa capa ya no estaba. Pero qué raro, no podía haber desaparecido, ¿no? ¿Qué pasó con esa capa pluvial? Y después, bueno, yo con la foto, con una persona que me estaba asistiendo, donde estábamos viendo las piezas, y me saca una capa pluvial blanca. Y me dice, no es esta, es igualita. Y cuando la comenzamos a analizar, sí, pues, porque hay otra técnica que yo no he mencionado que se llama el pasado, que se usa tradicionalmente. Y es que cuando una prenda está muy viejita, se puede retirar el bordado, se hace otra prenda igualita, en este caso se cambió el soporte de negro a blanco y se vuelven a colocar los bordados igualmente, ¿no? Mm. Y eso nos pasó y es usual. Mm. Es decir, que eso nos da la idea de que justamente que se reutiliza el material, no se tira, y además de eso que los gremios de sastres
o de costureras eran pues siguiendo el modelo medieval, ¿no es cierto? Donde simplemente Sí. son gremios artesanales, pero que no tienen nombre, no son personas individuales. Es Interesante. probable que hayan algunos nombres, Margarita, pero yo no he encontrado y pienso que sí, que tienes toda la razón cuando dices que trabajan así en la casa, en el taller, el maestro es el esposo y el padre, y seguramente trabaja la esposa, trabajan las hijas, trabajan todos, ¿no? Cuando muere el esposo, la esposa no necesariamente puede poner el taller. Ujú. Tiene que ver si el hijo mayor lo va a abrir. No, es todo un problema ahí, todo un Ya. problema que había. Y también está el otro caso de que se borda o se mandaba, se pedía que bordaran las damas que estaban en los conventos, Ujú. dependiendo del tipo de convento, porque, digamos, si eran conventos que hacían estos votos de pobreza y de privaciones, no necesariamente debían bordar porque no debían estar cerca de estos materiales tan finos, ¿no? Ujú. Y ahora que estoy viendo acá los diseños, yo quería un poco vincularlo con la conferencia que dio la vez pasada Almerindo. Almerindo. Este, ¿Cuántos de estos bordados están tomados de grabados que aparecen en libros? Y a su vez, ¿cuánto ha habido de importación de estampas con diseños de bordados que puede haber habido? Estoy más o menos equilibrando, y que puede haber sido tomados para ser bordados en estos ornamentos litúrgicos. ¿Has podido detectar por lo menos alguna obra? Eh, bueno, yo cuando hice mi trabajo de tesis de maestría y publiqué el libro el libro sobre los ornamentos litúrgicos de la catedral, comparé los motivos con el libro de Alciato, pero más que la imagen es el concepto, ¿no? En Seda y Oro para la Gloria de Dios, yo comparo, ¿no? Con los de Ripa, algunos de los grabados, digamos, por ejemplo, el Cordero, ¿no? Por el tema, no por la imagen. Y otro aspecto importante es que no había, en el caso de España, eso lo he visto en México, tuve oportunidad de ver allá también sus ornamentos litúrgicos. En la catedral estuve con la señora Armella, en el Museo Franz Mayer también estuve en la bóveda, me mostraron todo el material, porque pude ir gracias a una beca de investigación, entonces tuve mucha suerte. Y tampoco había, digamos, estos manuales de bordado, pero como hay en Europa, como hay en Inglaterra, por ejemplo, que está publicado el manual de Christie's. No había, pero había otra costumbre que era hacer los dechados. Y los dechados eran telas, ¿no? Que iban bordando las niñas con distintas puntadas, ¿no? Se llaman dechados. Y lamentablemente acá yo no he visto techados, pero en México incluso han habido exposiciones sobre dechados, ¿no? Que muestran estos muestrarios de puntadas de bordado. Pero yo creo que también esta dificultad de encontrar nombres, de encontrar más datos, tiene que ver con el hecho de que no es que me quiera mandar la parte, pero no hay trabajos que se hayan dedicado al estudio del bordado litúrgico, ¿no? Entonces, hay que seguir investigando, ¿no? Esto es simplemente un granito de arena en este universo que es el bordado litúrgico. Pero el bordado litúrgico ha tenido una continuidad. No solamente lo encontramos, por ejemplo, en la vestimenta de las imágenes actualmente, que ya usa otros materiales como son los hilos plásticos dorados, etcétera, sino también en los trajes para las danzas populares, ¿sí? En los trajes de las cantantes folclóricas. Es Ujú. decir, no se ha perdido la tradición, ¿no? Decir que, por Es muy ejemplo, rica. uno ve, por ejemplo, al costado del Congreso, uno observa, por ejemplo, talleres de bordadores que hacen justo banderolas para estas procesiones de santos patrones en provincias o acá en Lima. Y entonces las técnicas que utilizan los bordadores que aparecen en estos talleres son justamente las mismas que aparecen en estas
tejidos litúrgicos también, entonces. Son las mismas, lo que cambian son los materiales. Recordemos pues que ya no se usan los hilos de oro y plata, excepcionalmente sí. Yo conocí un bordador que hace algunas obras así, con hilos de seda, tiene muchísimo cuidado, pero son pedidos especiales, ¿no? Y el diseño, también hay algunos diseños que puedan haberse repetido, que se repitan en estos. Sí, pero van innovando, ¿ah? Van innovando. Porque es la cultura, eso sigue vivo, ¿no? Van desechando algunos, van retomando otros, Claro, y claro. toma muchísimo tiempo hacer estas prendas, ¿no? Ahora hay una pregunta que me están haciendo. Me están informando, me consultan acerca de, en 1726 se canonizó a Solano. Y en Lima se celebró la fiesta en 1728. Y el comisario que celebraba esta fiesta fue Fray Fernando de Herrera. Y consultan si es que la casulla que fue utilizada para esa ocasión fue importada o fue mandada a hacer dentro del Círculo de Lima. Y ahí entramos con la consulta. ¿Cuánto de importación de textiles o de bordados hacia España tenemos acá? Y cuánto, bueno, no puedes tú darme toda la cantidad porque ese es un trabajo que tiene que ser durante varios años y lo que has visto es por lo menos una muestra, pero dentro de lo que tú has visto, ¿cuánto has visto tú de importaciones de tejidos o de trabajos o de ornamentos religiosos has visto importado? O algunos que pueda ser hecho acá. Por ejemplo, esa casulla que yo mostré donde está San Francisco Solano en la parte de arriba, bordado con alitas como si fuera San Francisco seráfico, esa es, el padre Gento menciona, ¿no? Cuánto se gastó, cómo se mandó a hacer, cuánto costó el terno, todo. Se hace acá, pero las telas se traen, los hilos a veces se preparan acá, otras veces se traen. Había varias maneras de traer. Las telas vienen de España. Acá en Perú no se practicó la sericultura, o sea, no hubo tejidos de seda que se hayan hecho acá. Se hizo en México, no acá. Las telas vienen de fuera, vienen prendas de fuera también. Yo mostré dos que son europeas, o sea, definitivamente son europeas, que es la casulla de los apóstoles, que está en la Catedral de Lima, y la casulla, que es española, y la casulla de las palmeras, que es italiana, que también está en la misma colección. Luego, en algunos casos es muy difícil determinar porque las prendas, muchas de ellas han sido restauradas o han sido remozadas, se han quitado las entretelas, se han cambiado los forros, entonces no hay mucha información al respecto. En otros casos podemos encontrar motivos que son orientales también, ¿no? Entonces, puede ser que hayamos tenido, por ejemplo, algunas prendas que llegaran por el galeón de... telas y prendas que llegaran por de contrabando por el galeón de Manila. Es decir, el panorama es enorme, ¿no? Claro, Todo, claro. todo debía llegar, todo debía llegar saliendo del puerto de Sevilla, ¿no? Al puerto del Callao. Pero en el camino pasaban muchas cosas, ¿no? Hay prendas que vienen, igual que la loza, vienen de Filipinas, vienen con el galeón de Manila, pasando por Acapulco. Entonces, es un mundo por recorrer, ¿no? Qué interesante. Realmente. Ahora también acá me están preguntando acerca de los espaldares, si es que tienen mayor decoración que la parte delantera, porque, bueno, acá la pregunta me dice, de acuerdo a que las misas en el pasado se daba la espalda, si es que realmente, si es que puedes comentar sobre este tema. Sí, yo he mostrado, ay, perdonen, yo he mostrado en las casullas que hemos podido ver ahora en esta selección, que siempre es la espalda lo más ornamentado. El sacerdote hace la misa de espaldas a la Grey, ¿no? Y siempre dándole la cara al altar mayor, al retablo mayor, etc.
Eh, en términos generales, digamos, conforme vamos avanzando en el tiempo, la espalda hasta el Concilio Vaticano II, que ya cambia la celebración de la misa, se hace en español, el sacerdote se voltea a mirar a los fieles, etc. Recién es en la parte delantera cuando se hace, digamos, un poco más ornamentada. Digamos, no quiere decir que en la sección delantera no haya ornamentación, no. Claro. Solo que es más importante la ornamentación que está en la espalda. Por ahí vi una pregunta que voy a contestar porque me parece importante este tema que han preguntado, y es, ¿cuándo se dejan de usar los galones? Miren, yo he podido observar en la colección que he investigado de la Catedral de Lima que hay un momento en el siglo XVIII cuando comienzan a usarse estas casullas, estos ornamentos que tienen grandes flores, como el terno blanco que mostré, que son roleos y cubren toda la superficie. Hay un grupo de casullas, porque solamente están las casullas, en las cuales no aparecen los galones y la columna es implícita. Y hay puede haber todo un discurso como en la casulla del triunfo de Jesucristo, donde está el Cordero, el ángel canéforo y la cruz enjollada, que muestra el triunfo de Cristo sobre la muerte. Y no hay elementos verticales. Y pasa igual en otras casullas que yo he encontrado que son más o menos contemporáneas. La razón por la cual sucede eso puede ser porque localmente hay un aporte, ¿no?, en los temas que van a estar presentes en estas casullas. Y dime, ¿hay alguna evidencia de que la iglesia haya puesto algunas pautas en cuanto a cómo deben ser estos tejidos, cómo deben ser elaborados? ¿Hay algún documento acá que has podido Sí. encontrar? En general, son documentos generales. En el ordo romano está estipulado el hecho de usar determinados colores y el hecho de usar determinados materiales. Eso está dado por la iglesia. O sea, la iglesia prescribe el uso de materiales. Es más, luego ya del Concilio Vaticano II se permite usar otros materiales para la confección de las casullas. Yeah. Porque, claro, menciona, por ejemplo, que tiene que ser de acuerdo al lugar, ¿no? Entonces ya vemos casullas distintas que pueden ser pintadas. Yo he visto, por ejemplo, casullas pintadas, o seguramente si ustedes van a misa, seguramente se han dado cuenta de que los sacerdotes usan cosas a veces mucho más sobrias, con un solo pez, ¿no?, que representa a Jesús, ¿no?, sobre el pan, una copa. Son elementos muy sencillos. Yeah. Ahora, justo a raíz de esto que me estás informando, un usuario también está consultando. ¿Qué diferencia hay entre estos ornamentos litúrgicos, ¿no?, de la vestimenta litúrgica en Lima con la de Cusco y con la de Huamanga? ¿Si has podido encontrar alguna diferencia? No, no, no. Y he visto colecciones de lugares alejados y no. Puede ser un poco más, algunas piezas mucho más finas, ¿no? Otras que son mucho más elaboradas que otras, pero es lo normal, ¿no? Vamos a encontrar siempre un grupo de prendas que son bordadas y un grupo de prendas que no son bordadas. Dentro del grupo de prendas que no son bordadas podemos encontrar que usan un solo tipo de tela con galones, podemos encontrar que usan dos tipos de telas combinadas y así sucesivamente. En el caso del otro grupo, que son estas prendas que se usan para las ceremonias solemnes, y en todos los pueblos, en todos los lugares, había ceremonias solemnes, entonces estos eran mucho más elaborados. Ahí encontramos las prendas bordadas. Pero es verdad que los bordadores pues siempre aportan, ¿no? Y nuestros bordadores pues aportaron en estos diseños que vemos especialmente en la Catedral de Lima, que es donde yo he encontrado. No los he visto todavía en otros lugares.
No quiere decir que no haya. Siempre podemos encontrar más cosas. Recuerden que esto está en construcción todavía, ¿no? No hemos dicho la última palabra. Creo que Claro. tenemos mucho por investigar, ¿no? Todos. Y sería muy bueno si todos podemos hacerlo, ¿no? Todos podemos comenzar a reflexionar por qué son importantes los tejidos y por qué son importantes estas prendas que están en la iglesia. Ujú. Los tejidos dan información valiosísima realmente. Nos hablan de usos, de costumbres, de creencias, de prácticas, de conocimiento, de dinero. Es decir, la cantidad de información que podemos recabar del análisis de los tejidos es realmente muy amplia. Claro, y justo también hay algunos usuarios que acá me comentan también acerca de que si es, como es algo que todavía se tiene que investigar más, hay algunos usuarios que comentan acá también en el chat que si es que has podido tú encontrar, bueno, es muy difícil eso. Yo no lo creo que se haya podido encontrar por el momento, pero pregunta si es que has podido encontrar iconografía inca dentro de la vestimenta religiosa. No, no. La verdad es que no. Pero, por ejemplo, he visto en una colección privada de un museo que uno de los corderos, porque se usan los mejores materiales, y yo he hablado de gemas de cristal, pero realmente, iba a decir, pero en realidad, he visto en una casulla que el cordero tenía un brillante en el ojo, ¿no? Por ejemplo. Se usan los mejores materiales. ¿Por qué? Porque son para Dios. Por eso yo quise poner ese título a esta presentación, ¿no? Porque es eso, es la majestad, ¿no? Es a partir del vestido, ¿no? Y de toda esta, podemos decir, todo este cuidado, ¿no? Que se está, que se hacía para elaborar las prendas, que se logra, ¿no? Esta relación, no se sentía que se lograba esta relación, ¿no? Con Dios. El ministro cuando se reviste con estos ornamentos, representa a la persona de Cristo, ¿no? Esa impersona de Cristo. Ya. Justo un usuario también me comenta acá en el chat que en la iglesia de San Camilo él ha podido observar que ha visto ornamentos litúrgicos, ¿no? Con motivos incaicos, con motivos preincaicos. Bueno, lo cual sería una maravilla si es así, ¿no? Y cuántas cosas no pueden estar por ahí también dentro de la misma ciudad de Lima que desconocemos, y más aún que yo rompería con el esquema de que Lima es solamente hispana, sino que también hay elementos prehispánicos también. Pero en términos generales, tengamos en cuenta que quienes bordan se borda para la iglesia y la iglesia prescribe qué es lo que debe bordarse. Como les dije hace un momento, gracias al prior, bueno, fui invitada a hacer la ruta del barroco para ver los ornamentos litúrgicos en la ruta del barroco del Cusco y vi los ornamentos de las distintas iglesias en el Cusco, en la zona alta del Cusco. Y he visto los ornamentos en el Colca y en ninguno de los dos casos, que son zonas andinas, zonas de altura, he visto elementos prehispánicos. No digo que no haya, pero digo que yo particularmente no los he visto. Entonces, si existen, me gustaría tener una foto para poder comprobarlo. Por favor. Que quede compromiso con la persona que ha intervenido para compartir información, porque me parece riquísimo realmente. No, sí, por favor. Y sí, te voy a hacer acá la última pregunta, que es la que más varias veces han estado preguntando y que es la más compleja. ¿Cómo se hace para conservar estos textiles? Es muy complicado esto. Ahí deberíamos tener una conferencia aparte, pero voy a dar
dos indicaciones chiquitas. La primera es que quien hace conservación de tejidos debe dedicarse a hacer conservación de tejidos y es una tarea muy especializada que requiere de mucha paciencia y del estudio de los materiales, ¿no? Y en segundo lugar, si ustedes entran a la página del Museo Señor de los Milagros, el sábado en la noche va a haber una conferencia sobre conservación de tejidos, de los ornamentos litúrgicos, ¿sí? Ah, excelente. Sí. Me parece muy linda la información y también yo quiero agregar un poco que yo sé que ahorita la gente debe haberse quedado también emocionado viendo todas estas vestimentas tan bellas y bueno, yo les informo que estas vestimentas se exhiben en los museos religiosos que tenemos acá en Lima, en el Museo de la Catedral de Lima, en el Museo de San Francisco y en el Museo de las Nazarenas. Ahí están exhibidas para que el público pueda verlas cuando se reabran los museos, ustedes se acerquen y puedan ver esas bellezas de tejidos. Y bueno, al no haber más preguntas, entonces, mi estimada Patricia, solamente me quedaría decirles a ustedes que antes de concluir, les comentaremos que todas estas sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, en Facebook, en YouTube y en nuestro podcast. Al público asistente le agradecemos su participación el día de hoy y los esperamos la próxima sesión, que va a ser el viernes 26 de febrero, fecha donde el artista plástico Ángel Valdés nos hablará de la interesante conferencia Imaginario Colonial en el Arte Contemporáneo. Y bueno, y terminaremos invitando a todos ustedes a las actividades culturales virtuales y de la Biblioteca Nacional de Perú y les comentaremos que por favor sigan las recomendaciones. La Biblioteca Nacional no existe si no es por ustedes, por el público. Así es que por favor, cuídense, usen mascarillas, lávense las manos, mantengan la distancia social. Queremos volver a verlos. Ustedes son nuestra razón de ser de la Biblioteca Nacional. Y aquí terminamos entonces la conferencia tan interesante y felicito otra vez más a Patricia Victorio por habernos dado una clase tan interesante sobre este tema. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y nos volvemos a ver este viernes a esta misma hora. Gracias. Gracias a ustedes realmente.